Cambio climático, crisis energética mundial y transición energética, Facu, son las tres cosas que ya ningún país puede mirar para otro costado. Y saltan en los medios cada tanto, llega acá a la Argentina una noticia como, por ejemplo, que un ministro francés dice no voy a usar una corbata, voy a usar polera para ahorrar en calefacción, o una ministra en Dinamarca que dice mejor si se duchan juntos. Pero más allá de eso, seriamente, todos los países del mundo están pensando y generando acciones para la transición energética. Y lo tenemos a nuestro colega Gabriel Astrosky, que está siempre desde Israel y que hoy vino acá al piso, así que bienvenido a Noticias, al piso acá, qué lindo tenerte. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo se vive esto allí en Israel, que es un país muy tecnológico, muy de startups, muy de emprendimientos? ¿Cómo se vive esto? Bueno, en realidad sabes, Facu, Cata, que lo que se empezó a dar en Israel, más allá de una cultura del ahorro, una cultura de la necesidad de la utilización racional, todavía no tuvimos ningún ministro que salga a decir que se va a poner una polera. Tal vez porque estamos en el Medio Oriente y hace mucho calor. Claro, te iba a decir. Entonces no se la ponen, tampoco se ponen la corbata, pero bueno. La realidad es que siempre existió de alguna manera una cultura sobre el uso, sobre todo de la electricidad y el agua. Eso es importante, eso que marcás, porque cuando vamos charlando con corresponsales de distintos países nos dicen estamos tomando medidas más drásticas porque la crisis energética y el cambio climático se profundizan, pero tenemos incluso una cultura de cuidar los recursos mucho más fuerte que en la Argentina. ¿Vos lo notás? Bueno, en Israel, sobre todo con el agua, existe un uso muy consciente, sobre todo porque estamos en una zona desértica. Hoy Israel pudo ganarle a la sequía y al desierto por un sistema bastante innovador que ya lleva varios años de riego, pero históricamente estamos en medio del desierto. Claro, pero históricamente he tenido la posibilidad de visitar Israel y hay startups que muestran cómo se ha agudizado la creatividad para poder sacar agua de donde no hay y para poder distribuir el agua correctamente, sin ir más lejos. Y acá se utiliza muchísimo el famoso riego por goteo, es algo que se crea justamente en Israel. Bueno, es algo que uno está acostumbrado a ver en las calles, alrededor de cualquier parque o de cualquier sendero siquiera, de cualquier placita chiquita que tenga un poco de verde. Todo funciona por el riego por goteo, pero además existe la conciencia a nivel hogareña, por ejemplo. El uso del agua es muy caro, ¿sí? Y se pide y ya hay directamente creada una conciencia a nivel familiar de se lavan los platos y se cierra el agua, se bañan a determinada hora. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Te pregunto cosas porque realmente, o sea, uno acá no valora a veces si abrís el agua, como vos decís, si la dejás abierta. Primero, ¿cuánto tiempo vos promedio pensás en bañarte y que no sea una locura ya? Y por el otro lado, ¿cuánto te llegan las facturas del fin de mes? Bueno, traducido en pesos argentinos. ¿Cuánto tiempo uno lleva bañándose? Generalmente se trata de que sean o duchas cortas o duchas intermitentes, podríamos decirlo. Quiero decir que cierres el agua para ponerte el shampoo o para pasarte el jabón y que después abras para enjuagarte. Quiero decir, el uso directamente racional, Cata, para que se den una idea, respecto al consumo que generalmente varía, depende del hogar y depende de la cantidad de personas que viven en el hogar. De hecho, uno siempre tiene que declarar a nivel municipal cuántas personas viven en el hogar para que se pueda tomar la medida exacta de lo que se supone que se va a consumir versus lo que se consume. El gasto de agua es con un medidor, es un gasto por metro cuadrado, es una combinación de medidor con metro cuadrado y cantidad de personas. Para que se den una idea, nosotros en casa somos 4 personas, un matrimonio con 2 chicos, familia tipo, y estamos pagando aproximadamente 200 shekel bimestrales. 200 shekel son un poquito más de $70 bimestrales de agua. En pesos argentinos. Y son un poquito menos de 30.000 pesos. De 30.000 pesos. Poquito menos bastante, son 26.000. Ahora te lo hago exactamente. Por favor. Por bimestre. Por bimestre de agua. Los servicios son bimestrales en Israel. Bueno, pero mucho más elevado que... Lo toma el Blue, son 20.300 pesos, son 10.000 pesos por mes. Exacto. Ese es más elevado que acá. Exacto. Cuidando muchísimo el consumo del agua. Y con la energía eléctrica, por ejemplo, pasa una cosa similar. Digo, de hecho, te diría que la luz es el servicio más caro que uno paga en Israel. Deben llegar aproximadamente unos $200 bimestrales. Claro. ¿Y hay alguna? Por mes son cerca de 30.000. Cerca de 60.000 pesos, claro, 60.000 pesos por bimestre. Por bimestre. Y eso, digo, pues la pregunta que siempre hay que hacerse, Gaby, en este caso es,
cuánto los servicios involucran, qué porcentaje involucran de un sueldo más o menos promedio. ¿Cuál es el sueldo promedio en Israel? Y el sueldo promedio básico, planteemos un sueldo básico, está el mínimo en unos $2.000, $2.500. Bien. Aproximadamente. Bien. A partir de ahí empezamos a hablar. Claro. Es cierto que Israel tiene una educación pública totalmente gratuita, en la cual uno paga tal vez un valor muy bajo por año para salidas de los chicos, para útiles o para lo demás, que tiene un sistema básico de salud te totalmente aprovecho y te gratuito. pregunto, por ejemplo, ¿vos gastás en educación privada o pública? Mis hijos van a un colegio público. Es muy raro que los chicos vayan a un colegio privado. Los colegios privados en Israel se dan o tal vez desde una vertiente más religiosa, chicos que concurren a un colegio con mayor educación a nivel de la Torá, de la Biblia, o tal vez en colegios internacionales para hijos de diplomáticos o demás. Pero si no, ahí no gastás en educación pública. ¿Y salud? No gastás en educación pública. ¿Cómo es la salud? En salud, todo ciudadano israelí tiene garantizada el acceso a la salud básica pública. Y es buena. Y es buena. Por supuesto que existen siempre también los upgrades de... Total, pero te tenés que hacer un tratamiento de conducto. Vas a la mutual de salud que tenés, que elegiste y te lo hacen. Tal vez algunos tratamientos pueden tener algún tipo de costo, algún tipo de copago, pero en sí el acceso al plan básico de salud es gratuito. O sea, los gastos más fuertes son alquileres y servicios. Alquileres y servicios, y dentro de los servicios definitivamente el servicio de energía eléctrica. Claro. Después te diría que el agua. No es caro el servicio de internet, por ejemplo, y además, digo, el servicio de internet, sobre todo en la telefonía móvil. No se corta. Yo tengo, no quiero presumir, pero mi teléfono tiene 150 GB de datos. Presumí porque aparte si no tuvieses esos gigas no te podríamos ver desde... Claro, no podrían ver. Salen perfecto tus móviles desde Israel. Gracias a los datos. Gabriel, más allá, digamos, de todo esto que es la cotidianeidad, que es lo que más nos interesa conocer, te pregunto si han tomado medidas en este último tiempo con relación a la crisis energética. Con relación a la crisis energética se empezaron a tomar medidas, sobre todo desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque de alguna manera, si bien, a ver, los precios no afectaron directamente, el costo de los precios no afectaron directamente, sobre todo en lo que hace a alimentos que se importan hacia Israel, sí algunos aumentaron radicalmente, sobre todo porque son importaciones que venían desde Ucrania o desde Rusia. Más preocupante capítulo alimentos que capítulo energético. Y, por ejemplo, para que se den una idea, el 75% de los huevos que se consumen en Israel provienen de Ucrania. Ajá. Entonces... El 75% de los huevos, claro. El 75% de los huevos. Gran proveedor de alimentos a distintos lugares de Asia y de Europa, ¿no? Exactamente. Entonces, los huevos, por ejemplo, a la semana de iniciar la guerra entre Rusia y Ucrania, escasearon y después sufrieron un aumento, les diría que mayor a un 20%. Un maple hoy está saliendo aproximadamente unos 35 a 40 shekel, que son un poco más de $10. Claro, qué raro que no haya aparecido algún argentino con un par de gallinas para ver si podía meterse en la discusión, ¿no? Por ahí apareció, ¿eh? Estamos dando alguna idea también. Exactamente. Y con referencia, salimos de los alimentos y volvemos a lo que es energía eléctrica o sobre todo al gas natural. Israel está ya cerrando tratos, ya lo cerró de hecho, para poder proveer a gran parte de Europa también, sobre todo con el gas natural, desde que Rusia anunció que tiene Israel gas. No hay gasoducto construido con países cercanos para llegar. Hay de hecho, hay gasoductos compartidos, de hecho Israel le exporta gas a Egipto, por ejemplo, y de hecho uno de los tratados que se hizo con la Unión Europea es para que parte de que Israel aumente la provisión hacia Egipto y que desde Egipto también salga gas que llegue a Europa, y en este momento está tratando de solucionar, sobre todo con mediación de Francia en el medio, un problema de un pozo de gas, de explotación de un pozo de gas mediante con el Líbano, lindero con el Líbano. Gaby, ¿dónde vivís vos? ¿En Jerusalén, en Israel? Yo vivo en la ciudad de Parsaba, que es una ciudad 20 kilómetros al norte de Tel Aviv. Bien. ¿Cerquita del Mediterráneo? A 15 minutos de auto del Mediterráneo. Qué bonito país. Muy bien. Qué ganas de volver. Se come muy rico. Sí, muy rico, sobre todo se come muy rico. Y es todo bello, todo tiene todo. tanta historia, tanta cultura. Mucho atardecer al lado del mar. Cuando quieras.